yo soy Carolina. Y yo soy Karen y les damos la bienvenida a Diseño Sin Matiz. Este es un podcast de diseñadores para diseñadores y para todos los curiosos que quieren ver más o menos cómo se vive el diseño. Sabemos que actualmente el diseño no se queda en una sola cosa. Los diseñadores no somos diseñadores de algo o de lo otro, sino que actualmente nos estamos moviendo entre distintas actividades y a todo le entramos. Es por ello que aquí estaremos hablando del diseño como se vive hoy en día. Libre, mezclado, a veces caótico, pero siempre creativo. Pues hoy arrancamos con una invitada que no solo enseña diseño, sino que también lo vive, que es la maestra Ciania López, que también es directora y acaba de dirigir un cortometraje llamado Capítulo 4 por debajo del agua, y trata un poco sobre la historia de los yaquis, que si no son originarios de Obregón, ahorita les van a explicar un poco de qué onda con ellos. Bienvenida, maestra. Si puede hablarnos un poquito de usted para las personas que no la conocen. Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar con ustedes. Y pues como ya dijeron mi nombre, Ciania López Aramburo, soy originaria de acá, de Ciudad Obregón. Y en 3 líneas les puedo resumir más o menos mi semblanza, que me están pidiendo que me introduzca. Soy diseñadora gráfica por formación, soy maestra en arte contemporáneo y soy doctora en artes y diseño. Soy mamá de 2 criaturas y una feliz esposa también. Y actualmente soy docente en Instituto Tecnológico de Sonora. Y como bien dijiste, pues vamos a hablar un poquito sobre el cortometraje que recién realicé. Capítulo 4 por debajo del agua trata sobre la deportación, este suceso histórico de la deportación de los yaquis hacia el estado de Yucatán durante parte del Porfiriato. Y para las personas que nos están viendo en otros lados, que no tienen este contexto, pues los yaquis son una cultura originaria del sur del estado de Sonora que ha tenido como una larga resistencia a través de 500 años. Y pues yo solamente retomo como un fragmento, ¿no? de su larga lucha, de su larga historia. Pues muchísimas gracias por su introducción, profe. Y para la audiencia, acomódense porque esto va sin matiz. Primero que nada, para romper un poco el hielo, vamos a hacer una dinámica al azar. Hoy vamos a jugar a Máquina del Tiempo. Esta es una dinámica en la que hace consejos a su yo del pasado, acerca de sus inicios en su vida escolar o laboral. Entonces tenemos la pregunta, ¿qué le diría a su yo del pasado que apenas iba a iniciar en todo esto? Pues es muy buena pregunta. Definitivamente. Sí, es una pregunta. Sí, y últimamente como que la he escuchado, ¿no? Y bueno, yo le diría primero que no tuviera tantos miedos, que trabajara como más en su seguridad ante todos estos pensamientos que nos van acechando. Al principio no los vemos, pero ya uno ya en su adultez voltea hacia atrás y te das cuenta que siempre estuvieron presentes, como no eres lo suficientemente buena, no eres lo suficientemente creativa. ¿Qué es eso que llaman creatividad, que dicen que debes de poseer para poder ser diseñador, etcétera, ¿no? Entonces, también pienso que la edad nos juega un papel como medio rudo, y pienso que como que nuestro ego está un poco elevado, pues porque nos hace falta la madurez y creemos que sabemos mucho, y a veces pues no nos permite ver como la realidad en su manera más óptima, ¿no? Y a veces no sacamos el mayor provecho de nuestros maestros, de nuestra escuela. Entonces, yo le diría que trabajara más en eso, y que, o sea, es una oportunidad que tú tienes en la vida, que es única. O sea, ya no se vuelve a repetir tu licenciatura. Y claro, puedes hacer otras licenciaturas, pero en esa edad y en ese tiempo es única. Entonces, a mí me hubiera gustado sacarle más provecho a mis maestros, más provecho a la escuela, y yo le jalara las orejas así en ese sentido. Ya como mamá. Sí, ya como mamá también, sí. No, sí. Creo que es algo común que nos pase a todos. Por ejemplo, yo ahorita que ya voy de salida también he estado pensando en eso, de que me habría gustado decirle a mi yo que iba entrando a la carrera que aprovecha tus maestros, los recursos que te ofrece la universidad y demás cosas que puedes aprovechar pues para tu formación. Entonces me parece un muy buen consejo que creo que le serviría a cualquier persona que esté pensando en iniciar su carrera universitaria
o que pues ya haya empezado, tenga poquito, o en cualquier punto de la carrera. Es un consejo bastante útil. Sí, totalmente. Como estudiante yo también siento que ya llegué a un punto que ya voy de salida, que dije yo, todo esto se me va, o sea, todo esto que he estado aprovechando y he estado como que me ha estado nutriendo como persona, ya se va a ir y sí siento que entré como que en modo frenesí, haciendo todo lo que pueda para aprovechar lo más que pueda y sacar lo más que pueda. Y sí, me imagino que con el tiempo te vas dando cuenta de todo lo que pudiste haber hecho y no hiciste. Y sí, es muy bueno hacer como que una introspección de qué tengo en este momento, qué es lo que mi yo del futuro va a decir, por qué no lo estoy aprovechando. Ujú. Así es. Ok, entonces, maestra, cuando usted estaba en sus inicios de la carrera, comenzando la universidad, ¿se imaginó alguna vez que iba a terminar dirigiendo un cortometraje? Pues la verdad no. Siendo muy sincera, no, nunca me lo imaginé y pues creo que aún no sé ni cómo lo hice o cómo hacerlo, incluso ahorita, ¿no? El dirigir. Creo que mis inquietudes me fueron pues llevando hasta ese punto de dirigir y fue más como algo que no haya elegido, sino que se presentó, se dio por consecuente, así de que investigas esto y al final terminas dirigiendo y tú dices, pues le entro, ¿no? Pero no es algo como dije, sí, yo quiero dirigir. La poseyó el espíritu directorial. Sí, sí. Entonces, más o menos así fue. Entonces, si el corto es algo que nunca se planteó, ¿cómo surgió la idea? Pues, aparte que es un tema que me interesa mucho, lo que me llevó a esta idea fue la necesidad como de abordar la historia desde otros puntos menos convencionales, ¿no? Tenía como toda esta información, fue cuestión como de irla recopilando porque hay muchas bibliografía acerca de los yaquis. Entonces es cuestión de, bueno, fue cuestión más o menos de ir recopilándola, entrelazando los sucesos, cuestionando sobre todo y analizando las voces que narran esos sucesos, ¿no? Y también, pues, cuando empiezas a entrelazar, vas deduciendo que hay muchas omisiones en la historia, ¿no? Y pues una vez que también te das a esa tarea, te empiezas como a involucrar tanto que no nada más le empiezas a leer, sino que también le empiezas a sentir. Y en ese, o sea, en ese sentir, también te das cuenta que los textos no bastan. Y ahí, les digo, empieza a surgir como esta necesidad de pasar de la imagen textual a la visual y de ahí pues al audiovisual. Y también como que la intención es que eso que sentiste cuando tú estás leyendo, cuando te compenetras en la historia, es pues que lo quieres transmitir y lo quieres compartir. Entonces, aparte también creo que el mundo del lenguaje audiovisual es como muy interesante porque nos da como una libertad mayor, o sea, hay una libertad implícita que el texto a veces no te lo da, incluso las imágenes no te las dan, ¿no? O sea, tiene su libertad, pero el audiovisual hace o sea, que esa libertad te haga conectar con otros sentidos, no nomás la vista. Sí, y totalmente, siento especialmente que en los textos históricos todo está muy específico, muy científico y siento que el medio visual permite a usted digerirlo, como que entender todo esto que pasó y transmitirlo de una forma mucho más digerible para las personas que lo ven, pues, porque no todos se van a poner a leer de que un libro así histórico sobre qué pasó esto, esta fecha, etcétera, y al momento de verlo sí está más cercano a sentirlo. Me parece muy interesante lo que comentas sobre el sentir algo y quererlo compartir, porque a pesar de que su cortometraje pues va más a lo histórico, ¿no? Creo que siempre en el cine es importante esto de poder transmitir un sentimiento a través de lo que pones en escena, los personajes, el cómo utilizas todos los recursos que tienes a tu alcance para manifestar esto que esta persona que ves aquí en pantalla pudo haber sentido, los sentimientos del director y pues crear una impresión en quien observa, en quien consume esta pieza audiovisual. Entonces me parece bastante acertado e interesante que comente esto de que es que yo sentí esto y quería que lo vieran, quería poder comunicarlo de una manera que no estuviera tan limitada como un texto. Sí, y sobre todo, como ya mencionaban las dos, es como transmitirlo también, pero de una manera como más cálida y humana, yo siempre digo, porque
Como bien dijiste, Caro, pues los textos a veces son muy rígidos y no te permiten, como decía también, conectar de otra manera. Entonces, pues lo audiovisual nos da todas esas virtudes, ¿no? Todas esas ventajas. Sí, y volviendo un poquito a su carrera como diseñadora, ¿cómo cree que su formación en diseño gráfico le haya influido como en la producción, la dirección de este cortometraje? ¿Cree que hay oportunidades en esta área para los diseñadores gráficos? Sí, muchísima. Y cuando hablamos de diseño, a mí me cuesta como mucho trabajo verlo como algo aislado. Y siempre hago como esta metáfora que alguna vez saqué de un libro, que era de otro tema, pero pues yo lo adapté a mis circunstancias y a mi realidad. Y es que yo digo que el diseño son como estos lentes que uso para ver el mundo, para relacionarme con él, para interactuar. Y estoy tan habituada como a esos lentes que ya no sé estar sin ellos, ¿no? O sea, ya no los noto que están ahí puestos y, y, y no podría estar sin ellos, ¿no? Entonces, porque a través de ellos, en todos lados distingo pues los colores, las letras, las composiciones, figuras, etcétera, ¿no? Y también pues la capacidad que vas adquiriendo como de solucionar problemas, ¿no? Entonces todo está ahí, pero es como si recobrara como más relevancia cuando te pones estos lentes. Para mí, yo pienso que el diseño está en todas partes. Y bajo este planteamiento, pues mi formación como diseñadora no solamente me influyó en este proyecto, sino que yo siempre digo que atravesó como toda mi visión del mundo, ¿no? Mi manera de ver el mundo. Y pues en ese sentido, mis enfoques pueden ser como un poco más sensibles, como mencionaba ahorita también, como más sensibles y también más conscientes. Así que yo pienso que para dirigir este corto, en ese sentido fue algo como muy natural y también pues intuitivo, muy intuitivo. Perdón. Y ya para terminar. Y si menciono que me costó, o sea, siempre digo que me costó mucho trabajo dirigirlo, pero el ser diseñadora pienso que ya llevaba una ventaja, ¿no? Y si reitero como esta dificultad o complejidad al momento de dirigir, fue porque desconocía como muchas cuestiones técnicas del mundo del cine o de lo audiovisual, pero pienso que la caja de herramientas que uno trae como diseñador nos abre muchas puertas. Sí, y es algo que yo he notado mucho como estudiante. Yo siempre digo que lo más difícil que nos tienen que enseñar los profes es el ojo, pues como que el ojo creativo, empezar a notar todas estas cosas, es lo más complicado que se le tiene que inculcar a uno. Y por eso a veces vemos personas que ni van a clases, pero son muy talentosos, pues, y vemos que no lo aprovechan, pero es que ellos ya tienen como que muy entrenado su ojo. Y siento que esa es la herramienta que uno lleva al mundo y por eso como diseñadores ahora estamos en todos lados, pues, porque a lo mejor no sé InDesign, a lo mejor no sé de qué Premiere, pero yo ya sé cómo se tiene que ver el producto final y de una forma u otra voy a hacer que suceda. Justo mientras comentaba, estaba pensando en eso de que el ojo de diseñador, una vez que pues comienzas a ver el mundo a través de este lente diseñador, es como algo que comienzas a notar en todos lados, como comentar los colores, cómo se ve esto, las composiciones. Y creo que es algo muy bonito de la labor del diseñador, de que una vez que comienzas, que entras en este mundo, ya todo lo demás que ocurre, pues lo ves a través de este lente, ya es algo que se vuelve parte de ti. Sí, y sí, totalmente de acuerdo. Y respecto a lo que comentabas de diseñadores, si tenemos como oportunidades, como en otros campos, pienso que sí, o sea, yo veo muchísimas oportunidades porque el diseñador ya está preparado o está capacitado, por lo menos en ese camino queremos andar para enfrentarnos a este tipo de proyectos y a muchos diversos, ¿no? Es cuestión, como yo digo, de utilizar como esos herramientas, pero para no llamarle herramientas, yo a veces los menciono como estos recursos que tenemos, ¿no? Y, y esos mismos recursos que poseemos o esas herramientas, pues irlos sí, adaptando como a diferentes proyectos, como le dije, pero claro que en ese poder de adaptación implica mucha disposición y mucho aprendizaje, muchísimo. Y si
nosotros como diseñadores no estamos dispuestos a voltear a ver otras disciplinas y aprender de ellas, pues difícilmente nos podremos involucrar pues en otros proyectos, ¿no? Y también al estar involucrados en estos mismos proyectos, pues hablando de lo mismo, también nuestros recursos pues también se van ampliando, ¿no? Y van creciendo y nuestra visión se expande, y entre más amplia pues sea también nuestra visión, pues nuestra capacidad de resolución que tenemos como ante el mundo, pues también el mundo, llámese laboral, profesional, afectivo, etcétera, pues va a ser mayor, ¿no? Entonces, yo rescataría de ahí que la disposición es la clave, ¿no? La disposición acompañada de disciplina, acompañada de constancia, y que nosotros como docentes estamos aquí para esa cajita de herramientas o esos recursos, irla llenando cada vez más, y que ustedes cuando estén afuera, pues entre más completa tengan esa cajita, pues más van a tener capacidad de enfrentarse, ¿no? al mundo. Y, profe, ¿nos podría dar una pequeña explicación sobre cómo fue todo su proceso creativo, a lo mejor en la línea del tiempo, de la conceptualización, al desarrollo, así como usted nos lo quiera contar? Pues te voy a ser sincera que siempre cuando hablan de proceso creativo no sé muy bien a qué se refieren. Eh, Suelen preguntarlo y asumo que son como que los pasos que tuve que transcurrir para llegar como al final, si se pudiera llamar final, porque ¿Qué no hay un final. metodología usó? Bueno, pero bueno, si nos vamos así en ese sentido como de los pasos, todo empezó con las lecturas, todo. Vivía afuera de aquí de Obregón, y pues la nostalgia siempre nos acecha cuando vivimos fuera. Sí. Y entonces te empiezas como a cuestionar sobre tu identidad. Y al mismo tiempo dices, bueno, mi identidad, yo soy de allá, y luego volteas a ver, por ejemplo, en este caso, a Obregón, y digo yo, bueno, ¿cuál es la identidad cultural de la región? Y empezaron a votar como ciertas cosas, ¿no? O sea, empecé a decir, mira, en la identidad cultural de nuestra región está plagada de la presencia de elementos de la cultura indígena de los yaquis. Entonces dije yo, claro, o sea, claro está, yo ya lo asumía, ¿no? Pero me empecé a preguntar, ¿y conozco de los yaquis? Entonces, ¿qué tanto conozco? Y ahí me di cuenta que no conocía nada, ¿no? Entonces, esta inquietud de querer hablar sobre algo que no conoces, pues me empezó a carcomer, y empecé pues a leer. Y a leer sobre su historia, a leer sobre su cosmovisión, sus tradiciones, y en ese sentido de ir como transcurriendo en la historia, me di cuenta que no conocía uno de los sucesos pues más dolorosos de su historia, que hay muchísimos sucesos dolorosos, ¿no? Pero ese en particular me llamaba la atención, que no lo conociéramos muchas personas. Entonces me empecé a clavar como que en ese suceso. Y como mencionaba anteriormente en lo que platicábamos, que te empiezas a compenetrar tanto que empiezas a sentir la historia, y yo dije, no manches, ¿cómo no conocemos esto? ¿Y cómo puedo hacerle yo para que más personas lo conozcan y lo sientan también, ¿no? Entonces, empezaron a surgir las ideas, o sea, ¿qué puedo hacer desde mi campo, que es lo visual? Ya no quiero seguir sumando como, o sea, la historia ya está escrita, ¿no? Claro que con sus omisiones y lo que mencioné anteriormente, pero yo decía, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? No sabía qué iba a hacer en realidad. Entonces, decían, yo no quiero sumar textos a la larga lista bibliográfica que existe, yo lo quiero hacer desde mi campo, ¿no? Entonces, ahí dije, bueno, visual, fotografía, no, y empezó a surgir ya la idea de lo audiovisual. Entonces, me acerqué a mi hermano, y mi hermano fue el que me empezó a ayudar a darle forma a todas estas ideas. Cuando preguntas sobre la conceptualización, sí fue como muy complejo, pero también hubo muchísimo acompañamiento. Entonces, siempre intento rescatar eso, porque no es un proyecto individual. Entonces, muchas cosas, muchas ideas surgieron como en soledad,
pero al compartirlas recobraban como este sentido. Entonces, eh, al final, pues sí es un trabajo muy plural, ¿no? Muy colectivo. No, pues yo sí me ha tocado también ponerme como que a pensar sobre realmente cuál es mi identidad cultural, no solo de Obregón, y siento que en este mundo más moderno, como que no nos paramos a preguntarnos esas cosas, porque yo creo que lo único que yo conozco de los yaquis, así ahorita ya como adulta, fue cuando fui de chiquita al Museo de los Yaquis en Cocorit, y hasta ahí queda mi experiencia, así que sí me parece como que un interés muy puro, muy como realmente de un lugar de pasión, pues, para crear este proyecto. Me llamó la atención bastante esto que comenta acerca de comenzar a desarrollar el cortometraje en base a algo que realmente no conocía tanto, porque yo creo que a pesar de que seamos locales de aquí de Cajeme, realmente no tenemos tanto contexto o no conocemos tanto acerca de la historia de la tribu yaqui. Entonces, pues me parece algo bastante interesante esto de darse la tarea de investigar, de ir como escarbando un poquito más en lo que es la historia de los yaquis. Igualmente me surge la duda de cómo impacta el contexto que tenemos aquí localmente o el contexto del que se carece en otros lugares, porque pues escuchamos que ya anduvo festivaleando con su cortometraje, que ya lo vieron en otros lugares, entonces me gustaría preguntarle qué impacto tuvo fuera de aquí de la localidad y cuál ha sido la respuesta que ha tenido por parte de aquí, de personas de Cajeme. Ok. Pues son muchas preguntas al mismo tiempo, entonces voy a intentar Por como, partes. sí, irme por partes. Lo primero que comentas, a mí me sigue sorprendiendo el nivel de desconocimiento que tenemos hacia la tribu yaqui, y sobre todo me sigue impresionando la falta de interés que hay por conocerla. O sea, un problema es que no la conozcamos y otro es que no nos interese conocerla, que a mí me parece más grave, ¿no? Y tendemos a ese mismo desconocimiento y esa misma falta de interés nos hace caer en ciertos reduccionismos y generalidades donde decir todos son así, todos son asá, no se puede con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que esa visión, esa mirada está demasiado sesgada y nos la ha heredado también un discurso como muy moderno, hegemónico, occidental. Entonces, pienso que la tribu, como cualquier otra cultura originaria o cualquier otra cultura en general, vive con sus problemas, con sus complejidades, y hay que entenderlos como tal, ¿no? Pero si traemos como que este discurso de que no, ellos tienen que ser así y tienen que... Entonces, no, bueno, no me gusta a mí esa visión, ¿no? No la comparto. Bueno, esa es una. Y la otra que mencionabas, que me ha tocado estar en otros lugares con la presentación del corto, ha sido un poco complicado. Por ejemplo, les platico así rápido de mi experiencia que tuve cuando pudimos ir a Cuba. Y en Cuba era así como que antes buscar ese espacio antes de la proyección para poder darles a todos un contexto, ¿no? Por ejemplo, los yaquis fueron deportados durante parte del porfiriato. ¿Y qué es el porfiriato, no? Bueno, se llamó así porque estaba Porfirio Díaz en el poder. Pues, ¿quién es Porfirio Díaz? Entonces, era como que buscar la manera de poder darles ese contexto de la manera más concreta posible también, ¿no? Entonces, pero fue muy interesante porque a pesar de desconocer todas esas cosas, sí hubo como sí, esa identificación, ¿no? Ellos se empezaron a sentir identificados y decir, es que esto también pasa aquí, ¿no? Sí, Y ha pasado aquí en otras sí. circunstancias, porque nos damos cuenta pues que estamos plagados como de esas historias de despojo, de esclavitud, etcétera, ¿no? Entonces toda nuestra historia está llena como de esos sucesos. Y bueno, no sé si Sí, ibas a decir sí, algo. sí. Ajá. Y es que siento que se nos olvida que al final del día todos somos humanos, pues como que nos devolvemos en el tiempo y vemos estos lapsos de 10, 20, 30 años como nada más pedazos de la historia, pero es toda una vida, pues, y todos nos levantamos, todos comemos, todos dormimos, y son experiencias universales, pues son experiencias muy humanas, y como que tanto las personas allá en Cuba como las personas aquí todos estamos viviendo, y sí es muy importante, siento yo, humanizar todo eso. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que por eso que comentas es que hubo como
Clic. ese clic, con las personas que estuve allá, con esa audiencia. Y también, también me he dado cuenta que ha sido como muy curioso, pero yo me asumo como responsable de eso, que cuando yo presento el corto y hay personas que ya tienen conocimiento de este suceso histórico, o sea, las interpela así muy poderosamente, ¿no? O sea, sí se sienten consternadas, sí alcanzan a entender como que se buscó transmitir ese sentir, ¿no? Pero cuando no conoces nada sobre este pasaje histórico, difícilmente hacen ese clic, ¿no? Y ese match que comentas. Pero, te digo, yo asumo esa responsabilidad porque yo decidí desde un principio tocar la historia en un sentido como más abstracto y subjetivo, porque yo quería que fuera como una pieza artística, ¿no? Entonces, y no quería que el cortometraje fuera otro documental como histórico y como estar como muy lleno de información, sino que me basé más como en testimonios, que básicamente sí, son como recogí testimonios de dos personas que están ahí en un libro, y a través de esos testimonios es lo que nos va narrando la historia, y no hay como tantos datos duros y así. Entonces, las personas a veces si no conocen nada no logran conectar, y dije yo, pues ni modo, es un riesgo que asumí y pues ahí está, ¿no? Ahí está el corto. Y entonces, profe, después de este proyecto que tuvo tanto impacto en usted y que me imagino que también tuvo mucho impacto en todos los consumidores, ¿tiene algún proyecto similar en el futuro? A lo mejor quiere como que totalmente despegarse de eso por lo fuerte y grande que fue, ¿o cómo está? ¿Qué piensa? Pues en realidad me gustó mucho ese transitar, me gustó mucho intentar abordar la historia de esta manera, y yo pienso que seguiría más o menos por esa misma línea. No sé, nunca me había acercado a la historia de esa manera, ¿no? Y aunque siempre me ha gustado, yo era de las que desde la carrera me encantaba la historia del arte, ya les he dicho. Entonces, la historia siempre me ha cautivado de alguna manera, pero me gustó mucho acercarme desde otra perspectiva y sobre todo con las ganas de producir algo a partir de ella. Entonces, a lo mejor seguiré por ese lado, pero por lo pronto, ahorita no tengo nada planeado, seguir con mis clases. Y pues nada más, ahí sí, por lo pronto. Pero y a veces me preguntan, ¿y qué más vas a hacer o qué sigue? Y les digo, no, ya nada. Y me dicen, déjenla, está cansada. Ahorita está agotada, sí. Espérense un ratito más. Y sí, la verdad que soy muy, muy, muy inquieta. Entonces, ahorita, aunque diga que no sé, ya tengo muchas ideas, pero ni siquiera sé cómo articularlas ahorita. Pero probablemente algo siga en el ruedo, como dice. Sí, es que ha de ser igual así como usted dice que empezó, que no se dio como que de un día para otro, de repente va a llegar y ya van a estar como que fluyendo las cosas, acomodándose poquito a poquito. Sí, 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 y sobre todo que, por ejemplo, en el cortometraje que pude hacer dura 20 minutos, ¿no? Y pudiera hablar de él así como en cuanto a lo técnico y todo eso, pero fue un proceso como de 6 años. Entonces, por eso a mí me cuesta trabajo solamente hablar del corto, porque pienso que es como una extensión de mí. O sea, desde que inicié, por eso en el proceso que comentamos, va implícito como este sentir de que vivía lejos, cuestiones de la identidad como muy propias. Entonces, ¿cómo lo traduzco al final en este cortometraje? Pues es porque de verdad fue un proceso muy, muy largo y siempre lo digo, ¿no? De muchos tropiezos, de mucho aprendizaje y sobre todo de estarme cuestionando y cuestionando qué estoy haciendo, estoy bien, estoy mal, a quién le interesa. Entonces, o sea, sí es un camino duro y a nivel como introspectivo también muy, muy demandante. Sí, y es que a veces vemos un producto final y no estamos viendo, especialmente en el arte, pues especialmente en el ámbito de diseño y todo lo que es comunicación visual, se nos olvida todo lo que está detrás, pues porque es un peso emocional, es un peso técnico, es un peso monetario también, porque crear algo de esta magnitud es dinero, es tiempo, es un millón de cosas.
Y sí, no, yo nunca he hecho algo por el estilo, ¿no? Pero pues me puedo imaginar el peso emocional que debe de ser hablar o ver el corto. Sí, Porque sí, sí. y sobre todo también muchas cosas que en el camino vas sacrificando, ¿no? Por Ujú, ejemplo, yo veo en mis hijas que pues me tenía que ir, ujú, y mis hijas desde que se acuerdan de mí, la más chica desde que se acuerda de mí, siempre me dice, siempre has estado sentada atrás de una compu, ok. ¿no? Entonces, y me decía, ¿y cuándo vas a terminar de estudiar? Y yo le decía, en diciembre. Y me decía, pero es que siempre me dices que en diciembre. Entonces, y son cosas, o sea, que las escuchas y que a veces como que te lastiman, pero dices tú, pues es una decisión que yo tomé Ujú, y tengo que seguirle, ¿no? Entonces, sí. sí, sí, todos esos procesos implican muchísimas cosas. Sí, y me imagino que para usted se pone a ver el corto y puede recordar como que qué decisiones tuvo que tomar o qué cosas tuvo que sacrificar para hacer específicamente cada parte, porque ya es un completo, pues ya es Sí, como que esto, pues así como me pasa a mí en una escala mucho más pequeña que veo un proyecto y digo, ay, a lo mejor no pude asistir a la fiesta de mi prima porque me tuve que quedar haciendo esto. Cuando es algo tan grande, me imagino que debe haber muchos de esos momentos escondidos durante el sí, corto. sí. Y sobre todo suena a un proceso de que es sumamente personal porque Ujú, al estar, sí, como comenta Carolina, al desarrollar un proyecto pequeño, cuando lo vuelves a ver, te acuerdas de la situación en la que estabas, cómo te sentías, lo que viviste o no viviste por estar ocupado en eso, después de pues 6 años de estar involucrada en un proyecto, planeándolo, teniendo que tomar decisiones en su vida personal, suena a algo pues que se vuelve parte de usted y a mí personalmente que llevé pues las clases de historia del diseño, historia del ujú. arte con usted, me da muchísimo gusto verla tan involucrada, Gracias. tan metida en este proyecto que tiene que ver con este tema que le apasiona y pues también pues que el producto haya sido tan bien recibido tanto aquí como pues en otras localidades fuera de Cajeme. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente sí se vuelve como algo muy, muy, muy personal, pero también te da mucha gratitud. Entonces, eso que Ujú, platicabas también, Caro, es como esos sacrificios que a veces les podemos llamar así sacrificios, pero pues son decisiones al ujú, final, también te dan como mucha gratitud. Y en ese proceso personal que hablan, yo veo, por ejemplo, mi scouting y ujú, cuando me iba a tomar fotos y en muchas fotos salen mis hijas, pues, ¿no? Que ujú. me acompañaban. Entonces, sí te involucras Lleno. sí, de lleno, pues, Ujú, entonces, y no lo concibo de otra manera, ¿no? Entonces, les digo, fue algo como muy natural, que a lo mejor mi misma intención me llevó a ujú. hacerlo como de esa manera. No sé. Y voy a hacer una pregunta que no está en el guión, aviso. No, y ahora, profe, que ya tiene como que todo este detrás de cómo se hace una película, cuando se pone a ver series o se pone a ver otro tipo de producciones, ¿no siente que ya su lente cambió un poquito al cómo los recibe o cómo los consume? Sí, pero mi admiración Ujú, creció porque te das cuenta de toda, sí. o sea, todo el proceso que hay y también yo me quedo pensando, o sea, cómo lo vivió el director, Ujú. cómo lo vivieron las personas que ¿Qué están sacrificó el director? exactamente. Ujú, Entonces sí veo, lo magnifiqué y se convirtió como en esta admiración y ya me es más difícil juzgar y decir, está mal o está ujú, bien, ¿no? O sea, siempre trato de resaltar como todas las virtudes que encuentro como en esa película o en esa ujú, serie y también como señalar lo que no me atrae tanto, ¿no? ujú. Es como que le genera más empatía, pero pues al mismo tiempo sigue estando este sentido crítico de que esto pudo ser mejor o esto pudo ser diferente, pero pues también a través de este filtro de pues pensar en por qué estaban pasando todas las personas y cuáles fueron como los problemas, las situaciones que pudieron surgir durante la producción. Ujú. Sí, 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 sí te genera como esa empatía, como dices tú, totalmente. Bueno, ahora tendremos la sección de recomendación donde nuestra querida invitada nos va a recomendar ya sea un álbum musical, a lo mejor una película, un libro, y lo que nos va a recomendar el día de hoy es una película. Así que, profe, ¿qué tiene que decirnos? Pues una de las películas que vi últimamente y que de verdad me hizo reflexionar muchísimo se llama Asbestas, y que en español serían Las Bestias. Ah, Es ok. una película de Rodrigo Sorogoyen Ujú, y
es una película gallega, también por el nombre Asbestas, gallega y francesa. Y se me hizo, aparentemente es como una historia muy sencilla, pero resulta ser así como muy, muy profunda, porque confluyen muchos temas al mismo tiempo, pero están manejados, o sea, como con tanta sutileza que no los sientes hasta después que empiezas como a analizar la película. Dices tú, no manches, tocó esto, esto y esto. Y muchos de los temas que tocan son el compañerismo, incluso, o sea, la vida rural, cómo llegan, o sea, la cuestión del extranjero o del otro que llega a este otro espacio nuevo, y cómo ese extranjero vive como la hostilidad y la violencia de los ya establecidos, pues, en esa vida rural. Incluso atiende como el tema de la maternidad. ¿Qué más? También toca el tema ambiental, de estos grandes como corporativos, a veces cómo llegan y, y se me fue la palabra, toman control, apoderan. Sí, se apoderan y empiezan como a lucrar pues con territorio que no son de ellos, y a despojar, ¿no? También de sus tierras, de sus costumbres, etcétera, ¿no? Entonces no eres consciente de todo lo que ves, te mantienes siempre, o sea, poseído ahí en la historia, pero cautivo, pero ya analizando, te digo, te das cuenta de todo eso. Y la vi en Movie, entonces la recomiendo ampliamente. Aparte, la fotografía está hermosa, entonces se me hace que cumple con estas cuestiones técnicas también muy, muy bien, y aparte la historia está genial. Sí. A mí siempre me ha parecido súper interesante todo lo que puede esconder una producción audiovisual, porque pues como es tanta producción, tanto pensamiento detrás, todo lo que pueden poner y todo lo que pueden como que separar minuto por minuto, siempre me pareció muy interesante, así que sí, le tomaré la recomendación. Sí, hay que verla. Igual, muchas gracias por la recomendación, maestra. Y hablando de Movie, nos enteramos de que el cortometraje ya está publicado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues que está publicado ahí en el catálogo de Movie, pero no se puede reproducir, y tiene que ver con convenios que tienen ciertas plataformas con algunos festivales donde se exhibió. Entonces, como que estos festivales pasan el catálogo a estas plataformas, y poco a poco las van liberando, ¿no? Okay. Porque yo desconocía muchísimas cosas en el mundo del cine y de los festivales, y es que lo que se exhibe en estos festivales tiene que cumplir como con ciertos requerimientos, tiene que pasar tanto tiempo después de su proyección, etcétera, ¿no? O sea, sí tiene todo su rollo ahí, y que pues he ido aprendiendo poco a poco, y sobre todo preguntando. Preguntando y preguntando. ¿Y no sabe más o menos cuándo se va a poder ver el corto, a lo mejor libremente en internet? En cuanto pase esto de los festivales, que por lo regular la vida de un cortometraje, así se dice, o sea, así lo he escuchado, ¿no? No me ha tocado todavía vivirlo, pero la vida de un cortometraje en los festivales es alrededor de 2 años. Ok. Y una vez que ya ha pasado como esos 2 años, ya se puede empezar a difundir por todos lados, pero sí entra mucho, pienso yo, a criterio del director o del equipo en dónde lo quiere poner, o en dónde lo quiere dejar, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, yo nada más estoy esperando como que cumplir con lo que me comprometí, y porque a final de cuentas, para poder hacerlo, tuve que aplicar a ciertos fondos, a ciertas convocatorias donde te van pidiendo como ciertos requisitos, ¿no? Entonces, y tienes que atender esos compromisos. Entonces, en cuanto me libre de eso, yo quiero que esté público, quiero que esté en YouTube, quiero que esté, o sea, en donde pueda estar al alcance de cualquiera, pues. Okay. Y sobre todo también al alcance de los, de los protagonistas de esta historia, ¿no? Que en este caso es solo un personaje, pero detrás de ese personaje hay todo un pueblo. Entonces yo quiero que ellos se sientan identificados como con este corto, que sí los representa, que sí habla sobre su historia, y que se lo apropien, ¿no? Que se lo apropien, que sea de ellos, para ellos, y de ahí para todos los demás, ¿no?
Ujú. Y sí siento que va a ser algo muy especial, o sea, cuando te ves a ti mismo representado tan específicamente en pantalla, sí se convierte en algo muy personal, pues, aunque no te lo hicieron para ti o cuando nada más puedes identificar más o menos como que algún proceso de la vida que alguien más tuvo, se convierte en algo, una pieza de arte que te habla muy directamente y siento que sí, sí va a tener como que la oportunidad de hacer eso, especialmente porque están hablando de su historia, pues, cuando no todo el tiempo sucede, especialmente en todas las personas indígenas, siento que los tienen muy abandonados, así como comentaba anteriormente, que a nosotros mismos como personas que estamos viviendo a su alrededor y estamos como que incluso entrelazados por historia, que no es algo que nos interese, pues, y siento que viene desde muy abajo, porque en las clases de historia, ¿cómo puede ser que yo aprendí más de la Segunda Guerra Mundial que de las cosas que pasaron justo aquí donde estoy viviendo? Así es, sí, totalmente de acuerdo. También creo que es bastante importante esto que comentan de poder verse reflejado en una pieza audiovisual, en algo que va a llegar a más personas. Es como que cuando te encuentras una pieza de arte con la que te identificas, es como que incluso te sientes más real. Creo que es algo bastante importante, pues especialmente en este caso de los yaquis, que pues es una tribu. Me parece importante que haya representación, que más personas se enteren pues de este capítulo de su historia, si no es como por el lado de datos duros, más bien el cómo se sintió, el cómo lo pudieron haber vivido las personas. Y pues como usted comenta, que las personas lo hagan suyo. Sí, y es Sí. que es lo que hace el arte, pues nos ayuda como que a procesar nuestras propias emociones o vemos como que, ay, alguien más lo vivió, alguien más como que entiende lo que yo estoy sintiendo en Sí, este de que no momento. soy el único. Ajá. Sí, y más que nada, como ahorita que mencionabas la palabra así como de representación, eh, bueno, busca más allá, o sea, la intención no fue representar a la tribu, ¿no? A la comunidad, sino platicar sobre esa vivencia. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque en el corto no vemos como que nada de sus elementos, ¿no? De los elementos propios de la cultura, o sea, no vemos a un danzante, no vemos algunos elementos como cosmogónicos de su tradición, no vemos nada de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque intenté como ser como muy arbitraria en eso, sí, como desde una posición eh, con mucho respeto, o sea, hablar sobre su historia, sobre una parte de su historia y tener cuidado con eso, con representar algo que yo no era, ¿no? Entonces yo como ajena tomo ese pedazo de historia y lo trato de mostrar, ¿no? Pero sin caer en la representación, porque muchas veces ahí caemos como en muchos como apropiacionismos que pues que no nos pertenecen, ¿no? Entonces siempre trato de destacar que hablo desde una postura muy respetuosa y como con mucha admiración también, y claro, y también que desde una posición muy crítica, donde, bueno, intento desde una posición crítica saber que no todo es como color de rosa, ¿no? Y que hay estos matices, y que hay estos matices que ahí es donde habita como que la verdadera complejidad, pues, Es más toda la algo comunidad. como estoy haciendo esto para ti, pero no estoy fingiendo, no estoy haciéndome pasar por ti. Exactamente. Para que lo veas, pero no pretendo Ser, sí. ajá, exactamente. Entonces, sí, totalmente, esa es la intención. Bueno, y es así como llegamos al final del primer episodio del podcast. Esperamos que les haya gustado mucho y que nos acompañen en futuras ediciones. Y pues no queda de más agradecer muchísimo a la maestra Ciania por compartir todos esos consejos, toda esta visión, todo esto que pues tuvo para compartir y que tuvo para contarnos y que nos ayudó muchísimo a inaugurar este proyecto que es el podcast de LDG, que es Diseño Sin Matiz. Muchísimas gracias, chicas, por la invitación, a todo el equipo, muchas gracias. De verdad me siento como muy complacida, muy halagada porque me hayan tomado en cuenta para esta primera edición. Así es que, pues nada, muy contenta de estar con todos ustedes. Okay. Muchas gracias a usted por su presencia y no olviden que pueden localizarnos en las redes de Instagram y TikTok como @LDGitson y en YouTube como Diseño Sin Matiz. Además, no sé, profe, si nos quiera compartir dónde podemos localizarla ya en el mundo de internet. Pues mi Instagram es Ciania085, pero en realidad pues no soy muy activa, que digamos, entonces siempre van a encontrar lo mismo, pero pues si quieren un punto ahí
de Conexión. encuentro, de conexión, para textearme algo ahí, mandarme un mensajito, pues adelante, ahí estoy.